Último bloque de nuestro encuentro de hoy, lo anticipado, Martín Corín es licenciado en Criminología y además es el director de Seguridad Municipal. Martín, buenas noches. Buenas noches, Tito. Muchas gracias por venir. No, faltaba más. Bueno, ¿qué has estudiado, Martín? Yo soy licenciado en Criminalística. Criminalística. Criminalística, exactamente. Criminalística. ¿Qué estudia un licenciado en Criminalística? La licenciatura en Criminalística estudia todo el trasfondo de cada una de las escenas del delito, es decir, las escenas del hecho. Es para lo que muchos identifican con la serie CSI. Bien. Es intentar establecer distintas preguntas que uno se hace en el lugar del hecho, como quién fue el que cometió el delito, por qué lo cometió. Bien. Esto en la faz criminológica también. Y bueno, la dinámica de acción para poder establecer siempre quiénes fueron sus autores. Es la faz pericial, digamos. Exactamente, tal cual. Eso es la licenciatura en sí misma. Reúne todos los condicionamientos de las distintas especialidades periciales que, bueno, se aunan en lo que es la licenciatura para poder coordinarlas. ¿Dónde se estudia? En el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Depende de la Policía Federal. Sí, como en su momento como civil estaba abierta a la comunidad, después como en un origen únicamente puede acceder cualquier persona que sea personal policial. Bien, ¿has estado en la fuerza también? A su vez estuve en la fuerza, en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, trabajando en lo que es policía científica. Ajá, bien. Sí. ¿Y dejaste allí? Sí, estuve al orden de los 2 años, no llegué a los 3 años y por motivos personales. Personales. Sí, ideológicos propios de lo que es la fuerza, de cómo es el sistema, incluso con la faz y la proyección profesional que uno tenía en vista, decidí dar un paso al costado. Bien. Sí. ¿Y te fuiste a la actividad privada? Exacto. ¿Vinculado a lo que habías estudiado? Sí, siempre haciendo asesorías técnicas periciales, justamente trabajando con algunos abogados o algunos bufetes de abogados justamente en la faz pericial y a la vez aumentando la capacidad operativa, podemos decir, desde el punto de vista de lo que es la enseñanza. Docencia. Docencia, exactamente. Bien. La docencia universitaria, yo soy docente acá en UADE. Bien. ¿Y cuánto hace que estás en Pinamar? En Pinamar va a ser 3 años que estoy acá. ¿Venís de Capital Federal? Vivía en Capital Federal y trabajaba en el conurbano. Bien. Cuando nos roban en nuestras casas y van a hacer levantamiento de huellas con el polvito y demás, ¿eso realmente tiene algún resultado? Sí, claro que lo tiene, de hecho es sumamente importante. Hoy en día, y adelantándome un poco a lo que es la temática, el esclarecimiento de muchos de los hechos está íntimamente vinculado a lo que es justamente el levantamiento de huellas, de rastros, ya sean dactilares o palmares, levantamiento de sangre, de cualquier tipo de muestra biológica. Incluso en las violaciones sabemos que muchas de las veces mediante el cotejo de muestras de semen se puede incluso individualizar la persona. O sea, es sumamente importante. Tal vez yo soy consciente de eso por haber estado del otro punto de vista, tal vez el resto de la gente no lo toma tan así, pero por eso es que policía científica debe ser considerado como una de las fuerzas de élite desde el punto de vista investigativo, como lo es incluso la de DEI. Pero en rigor, porque me pasó en un caso personal en Madariaga hace un par de años, me decía el policía que había ido a hacer el levantamiento de huellas que ellos no estaban muy bien considerados dentro de la fuerza porque eran 2 para recorrer toda la costa, por ejemplo, ¿no? Y que estaban muy limitados de medios. Y además yo pensaba, y la pregunta desde mi ignorancia es, se dispone de un banco de huellas, digamos, de gente con prontuario, evidentemente, ¿no? Porque ahí viene el cotejo. Exacto, sí. Hay un sistema automático que es el AFIS. Se hace la carga y lógicamente dentro de ese sistema se encuentran personas reincidentes en el delito. Claro. En lo que refiere a la proyección se puede hacer la carga fuera de lo que es el AFIS, ya en lo que es el RENAPER, en donde está el Registro Nacional de las Personas. Bien. Pero eso ya es un paso posterior, ya no está dentro del sistema o dentro de la base a la cual accede en primera instancia la policía científica. Bien. Martín, hablemos un poco de la actualidad que nos toca en Pinamar. ¿Hubo un recrudecimiento de hechos a nivel regional, digamos? Sí. ¿Coincidimos con esto? Sí, realmente es así. Yo siempre lo menciono en los medios o incluso en las charlas que tenemos con los vecinos. No podemos escapar a la realidad socioeconómica y por ende el efecto en la seguridad que ocasiona, porque está estrechamente vinculado con la situación de la provincia y del país. Realmente esto es así. Muchas veces uno quiere ser muy medido en comparar al resto de las localidades
porque suena a excusarse, ¿no? Pero realmente si analizamos las localidades vecinas es bastante alarmante la situación. En Pinamar hemos tenido una semana y media en la cual se aumentó notoriamente la cantidad de hechos delictivos. No solamente la cantidad, sino incluso en la calidad, podemos decir. Queda feo tal vez hablar de calidad cuando estamos hablando del delito, pero si no, digo, en el ensañamiento de los hechos, la violencia inusitada en cada uno de ellos. Ahí estamos con justamente un calificado, ¿no? Sí, ocurrido en Ostende, sí. ¿Fue esto? Esto fue en Ostende, fue en la quesería que se encuentra sobre la avenida Víctor Hugo. ¿Se los detuvo finalmente? El que se encuentra detenido es el conductor del taxi. Ajá. Lógicamente está en carácter de coautor, no solamente estaba participando desde el punto de vista logístico, es decir, claro, brindando el vehículo, sino que además está en lo que tiene que ver un vínculo estrecho en el planeamiento del hecho. Claro. También. Muchas de las cosas también uno quiere ser muy cauteloso en aportar, en este caso particular incluso, porque hay una línea investigativa muy avanzada. Pero estos dos están sueltos hoy. Sí, con un trabajo muy bueno que está llevando a cabo la comisaría de Ostende a cargo del subcomisario Matías Sáez. Es bien avanzada la investigación, bien. No quiero justamente entrometerme porque tiene que ver con... Está bien, lo respetamos. Justamente con que se van a realizar un montón de actividades en relación a este hecho y a estas justamente dos personas que al momento no están... El otro hecho duro fue el asalto a ese matrimonio, le pegaron un tiro al hombre. Bueno, una situación muy difícil, ¿no? Sí. ¿Qué pasó allí? ¿Hubo detenidos? Sí, ahí tenemos detenidos, sí, hay personas en conjunción a lo que veníamos hablando recientemente, mediante huellas levantadas en el lugar del hecho se pudo dar con la identidad humana de una persona que ya se encuentra en carácter de detenido, está en el calabozo de la comisaría Pinamar Primera. Sí, un hecho sumamente desagradable, no solamente por el final, que sabemos del resultado lesivo, que es el disparo de arma de fuego en la persona, sino de la violencia, como mencionaba antes. No característica en el tipo de delincuente local. ¿De dónde son estos sujetos? Villa Gesell. De Villa Gesell, sí. El que está detenido. El que está detenido es de Villa Gesell. ¿Es uno de los autores? Sí. Desde el punto de vista de responsabilidades legales o el fuero penal, no quiero entrometerme en lo que es la clasificación porque es algo que excede a uno, si bien uno pueda llegar a tener conocimiento, no soy quien, justamente es tarea del fiscal. Y uno de los sujetos, Martín, que detuvieron en un operativo cerca de la YPF de Ostende, ese sujeto que fue detenido también tenía vinculación con otros hechos. Sí, ese hecho en particular se estaba haciendo un trabajo, una inteligencia bastante importante, trabajando en conjunto con todas las dependencias policiales del partido, trabajando con personal de DDI, e incluso con el sistema de cámaras, que a veces no se toma tan en cuenta, o al menos la gente me plantea a menudo, las cámaras funcionan, realmente sí funcionan y dan muchísimos buenos resultados de la faz de prevención y de la fase investigativa. Habíamos tenido muchos hechos en Valeria del Mar, en Cariló e incluso en Mar de Ostende, en donde personas, vecinos o allegados a los lugares en los cuales se cometían los hechos, mencionaban la presencia de un vehículo que era un Renault Logan de color blanco. El día sábado anterior, esto fue el día martes, que fue el esclarecimiento del hecho con la aprehensión de este individuo. El día sábado anterior se dieron 3 hechos prácticamente consecutivos en Valeria del Mar, y en donde incluso con las filmaciones se pudo denotar que se trataba de este vehículo. Y bueno, mediante un trabajo investigativo, como bien decía, y un trabajo coordinado, se pudo dar con esta persona. Fue bastante complicado, esto trajo una persecución, incluso sabemos que hubo disparos de arma de fuego que terminaron incluso lesionando al malviviente, y en conjunción a lo que es la aprehensión de la persona, lógicamente se convierte en carácter de detenido. Fue notoria la baja sistemática en la cantidad de los hechos. O sea, esto uno lo atribuye no solamente a que esta banda es la que realmente estaba cometiendo los ilícitos, sino también que es una forma de demostrar el procedimiento o cómo nosotros vamos a llevar las cosas acá. Ahora, este sujeto que fue detenido era parte de una banda.
Sí, ¿Y fue desarticulada toda la banda o es el único detenido que hay? Es el único detenido al momento, justamente en lo que refiere a la fase de esclarecimiento, o la terminología utilizada de esclarecimiento desde el punto de vista policial, significa que cuando se tiene una de las personas que está, la línea investigativa hace todo lo demás. O sea, esto significa que, lógicamente, se busca contener a todas las personas, es decir, dar con cada una de las personas coautores o autores, así sean su faz primaria o secundaria, para poder sacar de circulación a la totalidad de los componentes, ¿no? ¿Responsables de escruches o de hechos calificados? De escruches principalmente, Ajá. sí. O sea, entrando en casas donde no hay en ausencia moradores. de sus moradores, exactamente, sí, tal cual. Bien. Ese es el tipo de modalidad al menos que tenía esta banda en particular. ¿Y se pudo secuestrar elementos robados? Sí, incluso el día que se hace el procedimiento. ¿En la casa del sujeto? No, dentro del mismo vehículo se encontraban pertenencias que habían sido desapropiadas de sus bienes, o sea, desapropiadas de sus titulares el mismo día a la mañana en Cariló. Ajá. Lógicamente también todo esto es desde el punto de vista investigativo, es todo reciente o fresco porque no fue hace más de una semana, se cumple hoy exactamente una semana, entonces todas las diligencias, como ser allanamientos, como ser pedidos incluso de detención o órdenes de captura, están en trabajo. Pero bueno, desde el punto de vista en lo que refiere tal vez a uno de los enfoques primordiales que tiene que ver con el tinte que uno le pueda llegar a dar, tal vez por ser mi especialidad, desde el punto de fase investigativo se está trabajando muy bien. Somos conscientes de que uno de los planteos principalmente que nos hace llegar el vecino, incluso funcionarios y por qué no en la Comisión de Seguridad planteada en el HCD, es que la prevención tiene que a su vez trabajar bien fuerte. Es un grupo de factores los que determinan que la seguridad se pueda llegar a controlar, ¿no? Uno de ellos, para mí, principalmente es sacar de circulación a cada uno de los malvivientes que vienen a robar dentro del partido. Si nosotros demostramos una fase de acción en relación a eso, o sea, trabajando en conjunto, una correcta prevención, se puede, a mi parecer, justamente desarticular cada una de las bandas. Ahora, tu especialidad es lo pericial, digamos, ¿no? Sí. El post, digamos. Sí. En la previa, hablando justamente de la situación prevencional, ¿qué es lo que se está haciendo? Digamos, ¿cuál es el rol que tiene la Secretaría de Seguridad que conduce Matías Llanes con tu dirección? ¿Cómo se hace el vínculo con la policía? ¿Cuál es el rol que tiene la comisión de investigación que tiene el Consejo Deliberante? Porque nos decían, por ejemplo, desde el Consejo Deliberante que no saben mucho sobre cómo se establece la planificación prevencional de Pinamar. ¿Esto es verdad? El día de ayer justamente me hice presente en la Comisión de Seguridad presentando un informe mediante una comunicación que nos habían llegado, en donde se hace mayor hincapié en cada uno de los puntos, no solo de la composición del área de seguridad, sino de las técnicas por las cuales se quiere combatir justamente el delito. Muchos de los planteos requieren de cierta confidencialidad, es decir, si nosotros hacemos público cada uno de los lugares en los cuales, según orden de servicio, se va a hacer un operativo, por ejemplo, estamos pecando de... Alertando. Exactamente, sí. Y tal vez una de esas planteos es no digo como desde el punto de vista de las críticas, sino como un planteo, una incertidumbre, de si realmente sirven o no sirven los puestos de control, es decir, todos estos tipos de operativos selectivos, Sí. de interceptación vehicular selectivos, en donde se ven las balizas a distancia. ¿Sirven? Sí, la estadística demuestra que sirven. No es un dato menor que se realicen a lo largo y a lo ancho de todo el territorio y por todas las fuerzas. O sea, estadísticamente demuestran de que se da con personas que tienen el vehículo en condiciones no aptas para circular, con personas que tienen algún tipo de impedimento legal sobre la personería, es decir, algún tipo de captura activa o algún tipo de impedimento, e incluso las personas que se da con un test de alcoholemia o con una notoriedad en lo que refiere al consumo de alcohol. O sea, sin lugar a dudas que sirve. Por sí solos no sirven, es como todo, esto es como un tratamiento. Yo siempre lo que es la seguridad me gusta hacer una analogía con lo que es la medicina, ¿no? Por sí solo no suma nada, pero realmente trabajando eso con inteligencia. Exactamente, tal cual, Bien. tal cual. Ahora, muchas veces se dice, ¿no? Si damos a conocer, porque inclusive un concejal lo manifestó hace un par de semanas, si se da a conocer todo el plan de seguridad, estamos avivando los cacos.
más o menos, ¿no? Ujú. Uno está de acuerdo que por supuesto tiene que haber aspectos de confidencialidad en los operativos y demás, porque es lógico. Ahora, en términos generales, digo, ¿es malo contar cómo la policía actúa? Porque yo pienso, por algo el patrullero está pintado, ¿no? Ujú. Si no, porque es disuasivo también, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, la faz primordial de la policía es realizar patrullajes de prevención y Claro. disuasión. Eso es lo que dice incluso la ley. Yo lo que noto es que hay como poca comunicación con los vecinos respecto a lo que se hace. Que no quiere decir que no se haga, ¿eh? Pero a mí me parece que habiendo una interacción, creo que ahora hay un consejo vecinal, están armando un diálogo con los vecinos. Sí. Me parece que también se puede contribuir desde el vecino. El vecino está ávido por seguridad. Tal cual. De hecho, es una de las premisas que tiene tanto la política de la dirección o de la secretaría, como bien mencionabas con Matías Llanes, para acercarse al vecino, que es algo que tal vez se había perdido. Yo soy muy consciente, principalmente por haber vestido el uniforme, de que el ciudadano ha dejado de creer como lo hacía en otros tiempos, ha dejado de creer o de confiar en las fuerzas policiales. Sabemos que existen excesos como existen en cualquier otro tipo de trabajo, como cualquier otro tipo de funcionarios, ¿no? En un tema tan sensible como es la seguridad no es un tema menor. Es por ello que nosotros tenemos la premisa de acercarnos a los vecinos, por eso se iniciaron los consejos de seguridad vecinal, que en un primer momento fueron no tomados con el rumbo que al menos nosotros intentábamos dirigirlos, que no era ni más ni menos que eso que planteas vos, Tito, que es estar en un vínculo directo con el ciudadano. Enseguida se empezó a analizar el tema de los foros de seguridad, compararlo con los foros, y ese no era el objetivo primordial o al menos el objetivo directo que tenía desde nuestra parte. Somos conscientes de que los vecinos son los más indicados para aportarnos datos de cada uno de lo que refiere a las problemáticas del lugar en el que viven. De la misma forma de que ahora estamos a su vez incrementando la comunicación mediante reuniones que nacen tal vez de carácter espontáneo con vecinos en los barrios específicos que están sufriendo algún tipo de problemática, y nosotros le transmitimos que ellos son nuestros ojos. O sea, desde el punto de vista de la faz de prevención, se hace un análisis de que teniendo 135 cámaras estamos trabajando bien, haciendo patrullajes, teniendo 25 móviles estamos trabajando, pero teniendo a todos los vecinos aportándonos datos, llamando al 103, llamando al 911, sin lugar a dudas que es la forma para potenciar lo que es la capacidad operativa de la fuerza. Incluso transmitimos ciertos tips, que el vecino tal vez escuche un ruido y sale a la calle. Todo lo contrario, digo, en lo que debe realizar es mantenerse a resguardo, y dar comunicación y llamar. Muchas veces cuando nos acercamos a los vecinos, incluso a posteriori del suceso de hechos delictivos, nos mencionan de que escucharon un auto, de que el perro ladró distinto, de que se escuchó un ruido en el bosque y que no llamaron porque les parecía un hecho menor para dar comunicación al 911. Hay que llamar siempre. Hay que llamar, para eso está justamente, y por eso realmente debemos incluso motivar a la participación vecinal para poder trabajar en conjunto. El intendente días pasados deslizó que había alguna posibilidad que la política estuviera metiendo la cola en esto de los hechos delictivos ocurridos en Pinamar. ¿Cuál es tu apreciación de esto? ¿Lo hablaste con Llanes? ¿Lo hablaste con el propio Yesa? Sí, durante, como te decía anteriormente, Tito, veníamos dentro de lo que refiere a la estadística en un número no considerable. Digo, esto es bastante sensible a la hora de manifestarlo. Yo lo dije el primer día que asumí, hoy hace 2 meses en este puesto, que aunque tengamos 2 hechos delictivos por mes, tenemos 2 familias que hay detrás de eso, entonces no puedo decir estamos bien. Pero veníamos en un índice que en lo que tiene que ver la regionalidad era bastante todo dentro de los parámetros, y a partir de una semana, que fue el 25 de mayo, con el hecho que recién veíamos en las filmaciones, se desató una seguidilla de hechos y un aumento prácticamente exponencial de los hechos. ¿Y a qué es atribuible eso? No, ¿Creen que alguien de la política estuvo incentivando esto? En un primer momento uno lo analiza como una posibilidad más,
y hay que, lógicamente, y en esto sí hago hincapié en la fase investigativa, reforzar eso. Uno tiene, cuando dice algo, tiene que tener evidencia para poder demostrarlo y sostenerlo en el tiempo. ¿Y es una teoría que están reforzando ustedes? En la línea investigativa hay no participación directa de entes políticos, lógicamente, pero sí de personas que incluso semanas antes habían manifestado, ciertas vinculaciones o ciertas profesiones sobre que algo iba a suceder. Ajá. Entonces eso Profecías. tiene que ver. Sí, exactamente, sí. Entonces, ¿Quién? No, particularmente en lo que refiere a la línea investigativa, no es ningún tipo de persona pública. Digo, muchas veces desde el punto de vista de la publicidad se intenta dar con nombre y apellido. ¿Tampoco no es un exfuncionario de la seguridad de aquí? No. Bien. No, porque incluso sé que la línea siempre termina desde ese punto de vista y los entes vinculados o los que se puedan sustentar son personas físicas que pueden incluso llegar a tener cierta relación con algún exfuncionario. Bien. Pero la persona que se pueda incluso fundamentar judicialmente no es en forma directa ni un exfuncionario ni ningún otro funcionario en la actualidad. Llamar al 911. Llamar al 911, llamar al 103. Martín, muchas gracias. Faltaba más muy tiempo. atento. Martín Corim, licenciado y uno de los responsables de la seguridad de Pinamar. Nos vamos a reencontrar el próximo martes con dos temas importantes, que nada tienen que ver uno con el otro, por supuesto. Por un lado, el avance en el desarrollo tecnológico de Telpin y la telefonía celular que se viene. Y por otro lado, una muy buena iniciativa de la Universidad Argentina de la Empresa, la UADE, que trae a un especialista justamente para hablar sobre bullying. Y va a estar con nosotros aquí en Así Somos. Muy buena semana para todos y por supuesto que esta noche gane Argentina. Chao.